Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a mi presentación. Como dijo Jeffer, nosotros vamos a hablar sobre la normatividad logística y transporte de material radiactivo en medicina nuclear. El mundo de la medicina nuclear y el transporte de la medicina nuclear es muy amplio. Dentro de los documentos y las resoluciones y decretos que se manejan acá en Colombia, encontramos la 90874, la resolución 181682, que es el transporte seguro de material radiactivo, y el decreto 1079 del Ministerio de Transporte, que es el decreto único reglamentario del sector de transporte. Y todas estas normativas obviamente están en congruencia con la normativa internacional para el transporte seguro de materiales peligrosos y en este caso de materiales radiactivos. El objetivo principal de todas estas regulaciones es proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos de la radiación durante el transporte de materiales radiactivos y así garantizar que toda la cadena de oferta sea una cadena segura y al final podamos tener un paciente bien atendido. Como es un mundo tan grande, hoy solamente nos vamos a enfocar en la logística de recepción y entrega de material radiactivo para los servicios de medicina nuclear. Y lo que vamos a hacer es como más o menos un proceso de cómo se hace una entrega de material radiactivo. Principalmente eso, y al final les vamos a dar unos tips de cuidados al contratar un servicio de transporte o que deben tener en cuenta cuando se tiene un servicio de transporte dentro de la institución. Primero que todo, tenemos la documentación que debe ser entregada al transportador por parte del remitente. Siempre antes de que se inicia o se va a realizar un transporte de material radiactivo, debe tenerse en cuenta estos documentos: remisión del transporte de material radiactivo, ficha de descripción del material radiactivo, declaración del remitente, hoja de seguridad, certificado del bulto, ficha de emergencias, y cuando se va a hacer transporte por vía aérea debe haber una declaración de materiales peligrosos. Vamos a ir pues viendo cada documento en qué consiste para que ustedes puedan entenderlo. Eso sería la remisión del transporte. En la remisión del transporte siempre tienen que ir consignadas la siguiente información: fecha, actividad del material que se va a transportar, índice de transporte, material radiactivo, o sea, qué tipo de material radiactivo se va a transportar, categoría del bulto, si es categoría 1, categoría 2 o categoría 3, el remitente, quién le entrega el material al transportador. O sea, la persona que entrega el material tiene que ser una persona que esté autorizada y que entienda que está manejando material radiactivo. No es que pongamos a cualquier persona a entregar el material radiactivo, no, tiene que ser una persona preparada para esto y debe ir consignado en este documento, porque este documento no solamente cumple con la normativa que nos exige el Servicio Geológico Colombiano, sino también con la normativa que nos exige el Ministerio de Transporte. Debe ir escrita la cédula y la hora, y de la misma forma, en la parte del destinatario, cuando ya se hace la entrega del material radiactivo, la persona que recibe, la hora, la cédula y la firma. Y eso también lo debe firmar el conductor y la persona que realiza el transporte, cédula, el carro en el que se realiza este transporte. ¿Por qué? Porque tanto las personas que están consignadas en este documento como los vehículos que están en este documento deben hacer parte del licenciamiento. Entonces estos están en los registros o las licencias de transporte y de manejo de las diferentes instituciones. Acá tenemos la ficha de descripción del material radiactivo, que siempre tiene que tener la fecha, el remitente, el destinatario. El remitente tiene que incluir la dirección, el lugar, el teléfono y el número de la ciudad en donde está localizado. Igual para el destinatario, el número de mercancías peligrosas que se está transportando, que en el caso de nosotros que manejamos material radiactivo es la clase 7, el tipo de bulto, que en general para medicina nuclear es A, y el número de las Naciones Unidas, el símbolo del radionúcleo que se está transportando, sea generador o sea en unidosis, la descripción de la forma física del material, que en medicina nuclear generalmente es abierto, actividad máxima y hora, categoría y el índice de transporte. Y acompañando este documento siempre debe haber una declaración del remitente. ¿Por qué? Porque el transportista nunca abre lo que está dentro del bulto que le está siendo entregado. Entonces, a través de esta declaración, el remitente está garantizando que lo que se escribió en la ficha de descripción anterior es real y verídico, o sea, que realmente se está siendo transportado lo que se había descrito en el documento. Entonces, esta declaración
garantiza que todo lo que se dijo en el documento anterior es real y nos permite a nosotros los transportadores hacer una entrega de manera tranquila y por eso acá al final es donde se firma donde debe firmar la persona cuando nosotros le entregamos el material radioactivo. Entonces nosotros llegamos al servicio de medicina nuclear, le entregamos el documento y ellos siempre deben firmar que recibieron en concordancia con lo que decía y en lo que estaba escrito en el documento anterior. Ese documento también lo debe firmar el transportador. La hoja de seguridad es un documento de más o menos unos 16 puntos. Yo solamente puse la primera hoja como para ilustrar y que tuviéramos como un ejemplo en donde simplemente nos dicen cuál es el procedimiento a seguir en caso tal de que haya un accidente. Entonces aquí nos dicen qué pasa, qué debemos hacer si hay una inhalación, qué debemos hacer si hay un incendio, qué debemos hacer si tenemos un choque o cualquier tipo pues, de incidente o accidente que ocurra en el transporte de material radiactivo. Y aquí nos indican qué son los primeros auxilios que se puede brindar de parte de la entidad que llegue, sea bomberos, el tránsito o la policía. Y también la ayuda al conductor a reaccionar de una manera ágil en el accidente. Todos los transportes deben ir acompañados del certificado del bulto. ¿Qué es el certificado del bulto? Es un documento que garantiza que el bulto donde viene empacado el material radiactivo es apto para el transporte seguro de material radiactivo y que cumplió con unos ensayos establecidos que vienen por norma, que son ensayos de incendio, caída y ese tipo de cosas. Entonces este documento, cuando viene acompañado por el bulto, nos garantiza que es un bulto que se puede transportar, entonces no tenemos ningún problema. No se pueden hacer bultos en casa, no puede decir, no es que mire, yo compré esta caja, transpórteme el material en esta caja. No, el bulto en el que se transporte el material radioactivo, cuando tenga las cantidades indicadas por la normativa, debe ser acompañado por un certificado, por una entidad competente. La ficha de emergencias, que es un poquito un complemento a la hoja de seguridad que viene con el material radiactivo que nos entrega el remitente, y esta ficha de emergencias es simplemente un resumen corto de cómo actuar en caso de que haya una emergencia. Debe tener siempre los números de contacto de la persona que está remitiendo el material radiactivo, de la persona encargada del transporte del material radiactivo y de las autoridades competentes, sea la policía o sea el Servicio Geológico Colombiano. Cuando se hacen transportes aéreos, debe haber un Shippers Declaration, que es una declaración de envío de materiales peligrosos, que es este documento, y solamente se utiliza para envíos de transporte aéreo. Luego continuamos con el protocolo de recepción. Entonces el conductor llega a la instalación, revisa que todos los documentos estén en regla y continuamos con el protocolo de recepción. Acá se hace la verificación de las condiciones del bulto, la inspección del rotulado y marcado del bulto, medidas de niveles de radiación y se continúa con el procedimiento de carga y descarga. El transportador es solamente un segundo filtro. El remitente siempre es responsable de realizar todo, pues como el marcado, de verificar los bultos, pero como somos seres humanos, siempre puede existir la posibilidad de que exista un error. Entonces, ¿qué hace el transportador? Actúa como un segundo filtro para que no haya ningún error en ninguno de estos pasos que se realizan acá. Entonces, el primer paso, que es la verificación de las condiciones del bulto, se revisa que tenga los anclajes y las eslingas fortificadas, que el estado del bulto esté bueno, o sea, se hace una inspección visual, que no haya daño del bulto, que el bulto no esté mojado, que el bulto esté en condiciones transportables. Luego se hace una inspección del rotulado y marcado del bulto de acuerdo a la normativa vigente, que simplemente cumpla o categoría blanca, categoría 2 amarilla o categoría 3 amarilla, dependiendo del índice de transporte, los niveles de radiación máximo en cualquier punto de la superficie externa del bulto. Se verifica que esté bien etiquetado, de cualquiera de las tres que esté colocada, y siempre debe incluir el contenido, que es el tipo de material que está siendo transportado, la actividad que está siendo transportada y el índice de transporte medido para ese bulto en específico. Luego, estos son como los puntos importantes cuando ya recibimos el bulto. ¿Qué es lo que se debe verificar? Que sea la información del remitente y el destinatario, que eso debe incluir el nombre, la dirección y el teléfono, que el número de las Naciones Unidas esté colocado en el bulto, que la etiqueta de material radiactivo esté ubicada en los lados opuestos, o sea, en este caso acá está adelante, debe ir en el lado opuesto de atrás. ¿Qué tipo de bulto es el que se está transportando y quién es el fabricante del bulto? Esta información siempre debe ir contenida para poder que el bulto sea transportado.
Luego se procede con las medidas de niveles de radiación que se deben hacer cuando se hace un transporte, que son la contaminación superficial indirecta que se hace a través del frotis, índice de transporte, índice total de transporte en caso tal de que se transporte más de un bulto de material radiactivo, nivel de radiación de la superficie externa del bulto, nivel de radiación a 2 metros de la superficie del vehículo, nivel de radiación a cualquier punto de la superficie externa del vehículo y nivel de radiación en la cabina. Esto todo se consigna en un documento que luego debe ser almacenado para que cuando se vengan a hacer auditorías la persona pueda revisar y constatar que la información está correcta. Todas estas medidas deben hacerse con un medidor de radiación que esté calibrado y que tenga certificado de calibración vigente y que incluya y que tenga en cuenta los factores de calibración tanto para intensímetro como para contaminación superficial. Los procedimientos de carga del bulto es simplemente garantizar que durante el transporte el bulto no tenga desplazamientos bruscos y que se garantice la calidad en la que nos la está entregando el remitente hasta el destinatario. Generalmente, y por mandato del Ministerio de Transporte, debe estar siempre amarrado con eslingas fortificadas o colocado en una canastica, como lo vemos acá, de seguridad. Luego sigue la inspección vehicular y el rotulado del vehículo. La inspección es una inspección visual de la unidad de transporte, que no tenga una llanta pinchada, que tenga las luces que estén funcionando. Luego se procede con la rotulación del vehículo y en la rotulación del vehículo está compuesta por 2 elementos: el rótulo primario, que es el rótulo de material radiactivo, y el rótulo secundario, que es el rótulo de las Naciones Unidas, con las medidas estándares que ahí están descritas para su información. Se debe revisar la documentación, que el carro tenga el seguro del SOAT, que tenga la tarjeta de propiedad, que tenga la revisión técnico-mecánica vigente, en caso tal de que el vehículo sea parado por alguna autoridad, tenga la documentación disponible. Y la rotulación del carro se debe hacer de la siguiente manera: en los lados laterales, como vemos en este lado de acá, a este lado y a este lado, que es el lado opuesto, y en la parte trasera, para el rótulo de material radiactivo. Y el número de las Naciones Unidas debe ir en los 4 lados del vehículo, o sea, tanto en los lados laterales como en la parte trasera y en la parte frontal, como lo vemos acá. El rótulo de material radiactivo no tiene que ir en la parte delantera, solamente el número de las Naciones Unidas. Luego se hace la liberación y el transporte de material radiactivo. A nosotros muchas veces nos dicen: ¿por qué no toma tal ruta? ¿Por qué no se va por tal lado? Resulta que hay unas rutas establecidas y preaprobadas que están descritas en el manual de procedimientos de las instituciones de transporte. ¿Por qué? Porque estas rutas son las rutas que ya han sido descritas como las más seguras y las más rápidas. Entonces, esas rutas deben ser respetadas. Solamente en caso de extremada urgencia se procede a cambiar esta ruta. Debe ser primero aprobado por el oficial de protección radiológica de la instalación. Y adicional, para dar cumplimiento al Ministerio de Transporte, todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas, y en este caso materiales radiactivos, deben contar con sistemas de monitoreo satelital para garantizar que la logística del transporte en todo el tiempo está siendo vigilada y se hace de manera segura. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así que de manera segura? Muchas veces las personas piensan que el transporte de material radiactivo es solamente llevar material radiactivo del punto A al punto B, pero eso es un contexto que es muy importante, y dentro de ese contexto no pueden haber paradas a tomar un tinto, o es que voy a parar a comprar una piña porque tengo hambre. No, cuando se hace transporte de material radiactivo es un transporte dedicado y especializado. Entonces, por eso es que se exige este sistema de monitoreo satelital. Luego procedemos con el protocolo de entrega, que al llegar a la institución se descarga el bulto en la carretilla que podemos observar acá, y se procede a la entrega de acuerdo a las indicaciones de la institución destinataria. ¿Por qué de acuerdo a las indicaciones de la institución destinataria? Porque cada institución tiene su manera de recepción de material radiactivo. Hay unos que dicen: no, por favor entre por la puerta del sótano; otros dicen: necesito que usted entre por la puerta de urgencia. De acuerdo a la seguridad de la instalación que ellos tengan, ellos proceden a darnos a nosotros las indicaciones de cómo hacer el transporte. Se entrega el bulto y la documentación procedente de este y del servicio de transporte en la puerta del cuarto caliente a la persona autorizada para la recepción del material.
Este punto acá es muy importante, por eso siempre debe haber alguien presente para recibir el material radioactivo. Y esa persona que está presente debe ser una persona que esté autorizada en la licencia. ¿Por qué? Porque esa persona es la que firma los documentos y da la finalidad al transporte. Es decir, yo recibí en concordancia con la información que me entregó el remitente y yo ya puedo proceder a hacer mis funciones como tecnólogo o médico nuclear. Una vez esto se realiza, para darle finalización al transporte, el conductor se devuelve a su sitio de trabajo con los documentos firmados y debidamente diligenciados, y estos se deben entregar al oficial de protección radiológica para que sean revisados y almacenados. Siempre que nosotros tenemos una auditoría, sea de parte del Servicio Geológico Colombiano, de parte del Ministerio de Transporte o de parte de las mismas instituciones que contratan nuestros servicios de transporte, todos estos documentos son revisados. Por eso es importante que sean llenados siempre a cabalidad y de manera legible. Y ya como para dar finalidad un poco a la presentación, hay unos cuidados importantes que se deben tener al contratar un servicio de transporte de material radiactivo, o si ustedes tienen su propio servicio de material radiactivo, estos temas deben ser tenidos en cuenta. Debe haber una garantía de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos vinculados con los que se presta el servicio. Muchas de las instituciones, cuando tienen visitas del INVIMA, nos llaman, necesitamos que por favor nos manden el programa de mantenimiento vehicular. Y esto es a raíz de que se debe garantizar de que se está utilizando un proveedor avalado para poder tener un sistema motorizado en condiciones adecuadas para poder realizar el transporte. Garantizar un programa de lavado continuo apropiado al desarrollo de la práctica. Como se está transportando material radiactivo, se debe garantizar que el vehículo está descontaminado y no cuenta con ningún tipo de material radiactivo antes de llevarlo a cualquier lugar para lavarlo. Solicitar pólizas de seguro de accidentalidad y de responsabilidad civil extracontractual que cumplan con las exigencias mínimas del Ministerio de Transporte. Acá hay un tema muy importante y es que el Ministerio de Transporte exige unas pólizas mínimas de responsabilidad civil extracontractual que son muy costosas. Y ustedes deben asegurarse que el servicio de transporte que ustedes están contratando tenga esto, porque por norma, al transportar materiales peligrosos, esta póliza debe ir incluida en el servicio. Solicitar licencia o registro de transporte emitida por el Servicio Geológico Colombiano, exigir capacitación de transporte de materiales peligrosos emitida por una entidad aprobada por el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio de Transporte. Esto es un curso que ofrecen diferentes universidades o instituciones educativas solamente de transporte de mercancías peligrosas. O sea, esto abarca no solo materiales radiactivos, sino todas las clases, que son 9 clases en total, de materiales peligrosos, y todas las personas que transportan material radiactivo o cualquier material peligroso deben tener este curso realizado, porque la lista de los conductores que realizan este curso sale en una página del tránsito. Entonces, si el tránsito llega y para el vehículo, y el vehículo está transportando material peligroso o material radiactivo, y el tránsito le dice, bueno, muéstreme su papel que dice que usted hizo el curso de transportes peligrosos, y el conductor dice, no lo tengo, pero él le da la cédula y el tránsito se puede meter a la página y mirar que el conductor tiene este curso. Entonces, es muy importante, porque si no lo tiene, las multas que esto acarrea son bien grandes. Exigir que el conductor siempre cuente con identificación, puede ser que el conductor porte la cédula o carnet de identificación. Realizar mínimo una auditoría anual al servicio de transporte para garantizar el cumplimiento de las exigencias de los diferentes entes reguladores. A nosotros nos encantan cuando vienen y nos visitan y nos preguntan como, Eli, ¿tenés tal cosa? O ustedes ya realizaron este procedimiento, o podríamos revisar esta documentación, porque eso no solamente nos permite a nosotros mostrarles a ustedes que se les está prestando un buen servicio, sino que nos permite a nosotros también mejorar cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y todo esto que vimos, los cuidados que debemos tener cuando contratamos un sistema de transporte o cómo se recepciona y cómo se entrega material radiactivo, es muy importante porque se hace para mitigar los riesgos radiológicos que son inherentes durante el transporte. Siempre existe la posibilidad de que el carro o se vaya a chocar, o que de pronto haya un robo, o que le cayó un meteorito, no sé. Entonces, esto se hace para limitar la pérdida o escape del contenido de material radiactivo, atenuar la radiación emergente del bulto
y tener sistemas y medidas o kits de descontaminación que nos ayuden a evitar la contaminación transitoria y poder tener las personas a nuestro alrededor seguro y también nuestros propios, pues, las propias personas que hacen el transporte lo más seguro posible. Ya. Gracias. Bueno, ya para finalizar, tenemos el